Buenos días. La clase de hoy va a estar referida a lo que es el sistema sensorial y motor, es decir, el sistema sensorio-motor o sensorio-motriz. Si partimos de la base que el primer aprendizaje humano es el aprendizaje sensorial y motor, vamos a ver que a partir de este aprendizaje simple, lo más básico, que el ser humano comienza a relacionarse a través de nuestro sistema nervioso, nos relacionamos con el exterior, eh, y se producen los primeros aprendizajes que son sensoriales. Estos aprendizajes van a ser procesados y analizados por nuestro cerebro para para ir sentando las bases de todas nuestras capacidades cognitivas, tanto la memoria como el pensamiento, como el lenguaje, como el control de los movimientos y a su vez de todas las percepciones, ¿sí? Eh, ¿Cómo se va a producir este primer aprendizaje sensorial? A través de nuestro sistema sensitivo. El sistema sensitivo de nuestro cuerpo nos informa las sensaciones tanto internas del cuerpo, es decir, desde nuestros órganos, que son llamadas sensaciones propioceptivas, y también nos va a informar de las sensaciones del mundo externo, es decir, ambientales, o llamadas también sensaciones exteroceptivas. Todas estas sensaciones, tanto internas como externas, van a ser procesadas por nuestro sistema nervioso central y van a ser transmitidas al sistema nervioso motor para que este sistema lleve a cabo la ejecución de un movimiento. Pero la decisión de ejecutar un movimiento determinado y no otro va a depender justamente de esta integración del sistema sensitivo con el motor. Para empezar, vamos a ver el sistema sensorial. ¿A qué nos referimos con esto? Y vemos que es el conjunto de órganos que están caracterizados por presentar neuronas especializadas llamadas receptores sensoriales. Estos receptores sensoriales son los que van a relacionar la periferia de nuestro sistema nervioso con el sistema nervioso central. Entonces, las neuronas sensoriales, ¿qué hacen? Transforman los estímulos que captan en impulsos nerviosos, como lo habíamos visto ya en clases anteriores. ¿Cuáles son los elementos que participan en estos sistemas sensoriales? Ustedes saben que nos estamos refiriendo a los 5 sentidos, ¿verdad? El sentido de la vista, del gusto, del tacto, del olfato y del oído. Y vamos a ver que tenemos un receptor sensorial que, como dijimos, es la célula nerviosa, es decir, es una neurona especializada en captar estímulos y transformarlo en un impulso nervioso. Por otro lado, tenemos la vía nerviosa que va a ser la que va a llevar esta información hacia el cerebro o hacia los niveles superiores de nuestro sistema nervioso. Y esa vía nerviosa se llama vía nerviosa aferente sensitiva, ¿sí? Aferente porque la información ingresa al cuerpo. Eso significa aferente, que está ingresando. Es decir, que conduce el impulso nervioso desde
el, desde el estímulo que fue captado por el receptor, que está en la periferia, ¿no es cierto? Porque el receptor está, por ejemplo, en nuestra piel. Entonces, el estímulo es captado por un receptor de la piel, por ejemplo, y va a ser llevado a través de esta vía nerviosa aferente hasta el sistema nervioso central. Y otro elemento que compone este sistema sensorial son los centros nerviosos. ¿Qué son los centros nerviosos? Aquellas partes del sistema nervioso donde se realiza la transformación del impulso nervioso en una sensación. ¿Y qué es sensación? La sensación es la recepción de estímulos mediante los órganos de los sentidos, ¿sí? Es decir, es esa captación de los olores, del gusto, del, del, eh, de los ruidos, por ejemplo, a través de los receptores auditivos o a través de los receptores táctiles, estímulos, por ejemplo, una quemadura, por ejemplo, el captar una superficie rugosa con los dedos. Entonces, todos esos receptores que están en nuestros órganos de los sentidos van a ser los que van a captar los estímulos. Una vez que este estímulo es captado por eh, esas neuronas que están en el sistema nervioso periférico, los van a transformar a través de las distintas formas de energía, ya sea calórica, térmica, química, mecánica, lo van a transformar en impulsos eléctricos y químicos, que a esto es lo que se le llama el impulso nervioso. Este impulso nervioso va a viajar a través de todo el sistema nervioso periférico hasta llegar al sistema nervioso central. Una vez que llega al sistema nervioso central, va a ir en forma ascendente hacia los niveles superiores del sistema nervioso central y pueden llegar hasta el cerebro. En el cerebro, este impulso nervioso va a ser analizado y la información que se recoge de este impulso va a ser organizada de manera tal que nuestro cerebro la va a llevar a la conciencia para darle un significado, ¿sí? Y una vez que esa sensación que fue captada por los receptores fue analizada y se hace consciente, se convierte en lo que conocemos como percepción. Entonces, la sensación es la captación de los estímulos que es inconsciente. Cuando esa sensación llega al cerebro, se la analiza y se hace consciente en la corteza cerebral, que es donde se producen los procesos conscientes, cuando esta sensación se hace consciente, se convierte en percepción. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Una de las diferencias entre sensación y percepción es justamente esa. La sensación es inconsciente y la percepción es consciente. Podemos decir que la percepción es un proceso nervioso de jerarquía superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce en el cerebro, más precisamente en la corteza cerebral, que es donde vamos a ser conscientes de esa sensación. Entonces, estas sensaciones, al procesarse en la corteza cerebral, van a ser interpretadas, ¿sí? Es decir, la corteza cerebral las recibe, las elabora y las interpreta. Y de esa manera hace que esa sensación tenga un significado consciente, llamado percepción.
Ahora, a través de los sistemas sensoriales, nosotros vemos que nuestro sistema nervioso central se relaciona y se vincula con nuestro ambiente, tanto externo al cuerpo como el ambiente interno del cuerpo. Siempre que hablamos del ambiente interno del cuerpo, nos estamos refiriendo a nuestros propios órganos, ¿no es cierto? Son sensaciones propioceptivas, se llaman. Entonces, este vínculo entre el ambiente externo del sistema nervioso central y, y el sistema nervioso central propiamente dicho, se produce a través de estos receptores sensoriales, que habíamos dicho que el receptor sensorial es una neurona especializada para la detección de un estímulo determinado y transformarlo en una señal eléctrica, ¿sí? A su vez, ¿el estímulo qué es? El estímulo puede ser cualquier agente, puede ser químico, físico, mecánico, que va a provenir desde el medio interno o externo de nuestro cuerpo y que va a ser capaz de activar a un receptor sensorial, ¿sí? Eso es el estímulo. Por ejemplo, en este caso de esta imagen, tenemos que el estímulo es la luz de la vela que va a ser captada por los receptores sensoriales que están en nuestra retina, en nuestro ojo, ¿sí? Los receptores sensoriales del ojo son las neuronas especializadas en captar los estímulos lumínicos, ¿sí? Entonces, estos receptores van a llevar a través de la vía nerviosa aferente, que en este caso de la visión se llama nervio óptico, van a llevar esta información hasta la corteza cerebral donde se procesan los estímulos y las sensaciones visuales, ¿sí? Y aquí recién en la corteza cerebral se va a transformar en la percepción de la imagen. Recién ahí nosotros vamos a poder darnos cuenta que eso es la luz de una vela. Hasta que no llega a la corteza cerebral, nosotros no sabemos de qué se trata ese estímulo, ¿sí? Y como dije, los receptores sensoriales están en todos los órganos de los sentidos. Y, por ejemplo, tenemos en la piel, tenemos receptores sensoriales no solamente del tacto, sino que también tenemos receptores sensoriales del dolor y de la temperatura, ¿sí? Y también tenemos receptores sensoriales de presión en la piel. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder percibir si nosotros estamos sentados, si estamos parados y cómo estamos en cuanto al ambiente externo, ¿no? También tenemos receptores, fíjense, de la olfacción o del olfato. Fíjense que estos dibujitos que ustedes ven acá son neuronas, ¿eh? Acá tenemos el cuerpo neuronal y este es el axón y la dendrita, ¿sí? Acá también, en el caso del olfato, este es el cuerpo neuronal, estas son las dendritas y este es el axón, ¿sí? Acá tenemos un receptor del gusto, fíjense la forma que tiene. Tenemos acá un receptor de la audición y del equilibrio, ¿sí? Estos receptores están en el oído interno. Y acá tenemos un receptor de la visión. Vean que todas estas neuronas tienen diferentes formas porque van a adquirir la forma de acuerdo con la especialidad que tienen. Es decir, fíjense acá, por ejemplo, en el caso del olfato, en la punta tiene todo como si fuera pelitos. ¿Y por qué se desarrolla esto en esta neurona? Porque para sentir los olores o para percibir los olores es necesario que capte gran cantidad de
moléculas, porque los olores están en moléculas muy pequeñitas. Entonces, cuanto más se ramifiquen las dendritas, más capacidad de captar los estímulos olorosos va a tener esta neurona que es de la olfacción. ¿Mm? Fíjense, por ejemplo, acá en esta imagen, que es la imagen de la piel. Esto sería este cuadrado acá, ¿m? Está representando un pedazo de piel. Esto que ustedes ven acá sería un pelo, ¿verdad? Y acá ustedes están viendo en estos recuadritos verdes los distintos receptores. Este, por ejemplo, es un receptor del dolor. Este es un receptor de presión. Este, por ejemplo, es un receptor de temperatura, de frío. Este es un receptor de contacto, ¿sí? Este es un receptor también de temperatura, pero del calor, ¿sí? Bien. Entonces ustedes ven que acá en la misma piel nosotros tenemos diferentes tipos de receptores, ¿sí? Eh, Fíjense que solamente en el tacto la cantidad de receptores que nosotros tenemos. Todos esos receptores son neuronas especializadas en determinada cosa, en determinada función. Ahora vamos a ver cómo es que se produce esto eh, de la captación de los estímulos y cómo se va a ir procesando la información. Acá tenemos un ejemplo en esta imagen de este señor que se está calentando las manos con un fuego, ¿verdad? Entonces, este fuego va a ser el estímulo, que cuando es captado por los receptores visuales, vamos a percibir la luz. En el caso de los receptores del tacto de las manos del Señor, van a ser receptores del calor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, este estímulo va a ser captado por los receptores del tacto y de la visión, ¿sí? Va a ser llevado ese estímulo a la membrana plasmática de la neurona, donde se va a producir la modificación físico-química de la membrana. Si ustedes se acuerdan en las clases anteriores, cuando vimos potencial de acción, veíamos que ante la llegada de un estímulo se producía una modificación físico-química de la membrana, ¿no es cierto? Entraban ciertos iones y salían otros iones y de esta manera era que se transmitía el impulso nervioso de una neurona a la otra. ¿Por qué? Porque se producían cambios en la permeabilidad de la membrana, ¿sí? Había una difusión de iones a través de la membrana. Entonces, esta difusión de iones a través de la membrana, cortar, la difusión de iones a través de la membrana va a producir una modificación del potencial de membrana de ese receptor, de esa neurona, y se va a producir un potencial de acción o potencial generador también se llama, ¿no? Que es cuando la neurona se activa. ¿Mm? Una vez que esa neurona se activa y pasa el umbral de del estímulo que necesita recibir para activarse, se va a producir una descarga en la fibra nerviosa sensorial, ¿sí? Y esto va a ser llevado a través de las vías nerviosas aferentes hacia la corteza, ¿sí? Cerebral específica para cada estímulo, porque en la corteza cerebral nosotros tenemos distintas áreas que son específicas para la captación de determinados estímulos. Por ejemplo, aquí en el área del lóbulo occipital
tenemos la corteza visual. En el área anterior del lóbulo parietal tenemos la corteza somatosensorial. Aquí, por encima del lóbulo temporal y en el inferior del parietal tenemos la corteza gustativa y en el lóbulo temporal tenemos la corteza auditiva. Y en esta zona del lóbulo frontal anterior tenemos la corteza olfatoria. Entonces, cada estímulo de estos van a ser llevados por la vía nerviosa aferente hasta llegar a la corteza que le corresponde de acuerdo con la sensación que se ha captado. Si es del olfato, va a ir a la corteza olfatoria; si es del gusto, va a ir a la corteza gustativa; si es el tacto, va a ir a la corteza somatosensorial. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se detectan los estímulos? Dijimos que va a ser a través de los receptores. Y estos receptores tenemos de distinto tipo. Tenemos receptores químicos llamados quimiorreceptores, que son los que van a estar en el sentido del gusto, que se va a producir el estímulo por contacto con una sustancia que tiene algún tipo de gusto, y los del olfato, que son a distancia, es decir, el olfato se captan los estímulos por las moléculas que están en el aire, ¿sí? También tenemos receptores térmicos o llamados termorreceptores, que también tenemos en el sentido del tacto y en el gusto. Y los receptores mecánicos, llamados mecanorreceptores, tenemos mecanorreceptores que son por contacto, que van a estar ubicados en el tacto, y los mecanorreceptores a distancia, que están ubicados en el oído, que captan el movimiento de las ondas sonoras. También tenemos receptores lumínicos o fotorreceptores, que van a estar ubicados en la retina de nuestro ojo. Y los receptores del dolor, llamados nociceptores, que están en todos los tejidos. Ahora vamos a ver cómo es que se organiza tanto la información sensorial como la información motora, que vamos a ver en próximas diapositivas. La información sensorial se organiza de manera jerárquica, ¿sí? Desde la periferia a el sistema nervioso central. Entonces, una vía nerviosa que se encuentra en el sistema nervioso central va a ser de una jerarquía superior a una vía nerviosa periférica. Las vías nerviosas sensitivas, que están en el sistema nervioso periférico, comienzan con estas neuronas especializadas llamadas receptores, ¿sí? Y van a ser esos receptores los que van a conducir la información hasta los niveles superiores del sistema nervioso central. Entonces, ese estímulo sensorial que fue conducido desde la periferia hasta el sistema nervioso central va a ser procesado en este sistema nervioso también de manera jerárquica. Pero hay también una vía que también forma parte de la organización de la información, que es una vía en paralelo. Es decir, hay más de una vía nerviosa que participa en el procesamiento de esta información, y ahora vamos a ver de qué se trata. Acá en la imagen nosotros estamos viendo, en este cubo, en este recorte de piel, esto está representando la piel, esto sería un músculo,
Y acá nosotros estamos viendo distintos receptores, ¿sí? Y acá estamos viendo lo que es lo que son los distintos niveles del sistema nervioso. Esta imagen es la médula espinal y esto ya viene a ser el tronco encefálico y esto sería el cerebro. Entonces nosotros dijimos que la organización jerárquica se da con el nivel más básico, el nivel más simple, va a estar en la periferia. Es decir, la neurona que se llama neurona de primer orden sensorial va a ser el receptor, por ejemplo, un receptor cutáneo acá, que puede ser un receptor de temperatura, un receptor de dolor, un receptor del tacto, ¿sí? Entonces, esta neurona va a captar los estímulos, va a llevar la información a la médula espinal, va a ser esta roja que ustedes están viendo acá, va a llevar la información hasta la médula espinal, va a ingresar por la parte de atrás de la médula espinal a través de dos tipos de neuronas que se llaman neuronas de segundo orden. Depende del estímulo que vaya llevando, va a ingresar por una zona que se llama asta posterior o por otra zona que se llama núcleos de Golgi de Burdach. Eso no hace falta que ustedes lo especifiquen demasiado. Entonces, una vez que ingresa a la médula espinal, por la porción posterior de la médula espinal, esta información va a ir subiendo de nivel, ¿no es cierto? Va a ir subiendo, va a ir llevando la información a través del tronco encefálico hasta llegar, como dijimos, a la corteza cerebral, que como en este caso el receptor es un receptor del tacto, ¿sí? Va a llevar a la corteza donde se procesan toda la información referida al tacto. Pero antes de llegar a la corteza, va a ser una parada acá, esa neurona, que va a ser en el tálamo, que es esta zona del cerebro, es un núcleo gris cerebral, va a ser un relevo con otra tercera neurona, ¿sí? Que es llamada neurona de tercer orden, que esa es la que está acá en el tálamo, y desde ahí va a hacer sinapsis con la última neurona que va a ser la que va a terminar de llevar la información hasta la corteza cerebral. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes que en la corteza cerebral, la parte del tacto, esto ustedes ven que es el cerebro, ¿no es cierto? Este es un hemisferio y este es el otro hemisferio. Y esta parte que ustedes ven acá pintada de marrón, va a ser toda la corteza cerebral que va a procesar la información de todos los receptores táctiles que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros hacemos un corte de la corteza cerebral a este nivel, vamos a ver que están representadas en cada uno de estos pedacitos que ustedes ven acá de un color diferente, está representado una parte de nuestra piel, de todo nuestro cuerpo va a estar representado en esta corteza, ¿sí? Y esta zona de la corteza cerebral, que es la que va a recibir los estímulos táctiles de todo nuestro cuerpo, esa zona se la llama homúnculo sensorial. ¿Qué es el homúnculo sensorial? Es la zona de la corteza cerebral donde se encuentran representadas, donde se encuentra representada la distribución de todos los receptores sensoriales que están en nuestra piel. Y si nosotros vemos este homúnculo, se llama homúnculo porque es este hombrecito deformado. ¿Por qué está deformado este hombre?
porque lo que está representado acá son la cantidad de receptores del tacto que hay. Por ejemplo, en la planta de nuestros pies, nosotros tenemos muchos más cantidad de receptores del tacto que en nuestra rodilla, por ejemplo. Por eso es que esta parte de nuestro pie es mucho más grande. Lo mismo que los labios. Fíjense que los labios son mucho más grandes, los labios y la lengua, que la cabeza. ¿Por qué? Porque en nuestros labios y en nuestra lengua, nosotros tenemos mucha más cantidad de receptores sensoriales que en el cuero cabelludo, por ejemplo. Y acá vemos en un corte de esa corteza sensorial, vemos cómo están representadas todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra cabeza, nuestra mano, nuestros dedos, los ojos, la nariz, la cara. Y todas las partes que están más grandes son las que más cantidad de receptores sensoriales tienen. Entonces, fíjense que dijimos que hay áreas de la corteza cerebral especializadas en cada sentido, ¿no es cierto? Especializadas para captar estímulos de cada sentido. Entonces tenemos una zona visual que va a estar acá, en el lóbulo occipital. Tenemos una zona auditiva que va a estar acá, en el lóbulo temporal. Una zona olfatoria que va a estar acá, en el lóbulo frontal. Una zona gustativa que habíamos dicho que está acá, en el parietal. Y una zona del tacto que sería toda la corteza primaria del tacto, que es la que va a formar el homúnculo motor. Bien, hasta ahí llegamos con lo que es sistema sensorial.